Ok, entonces, bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que era la definición de las series de Fourier, ¿sí? Y estábamos en la mitad de un ejemplo, ¿sí? Voy a comenzar con el ejemplo de nuevo, desde cero, ¿sí? Vamos a recordar lo que estábamos haciendo. Eh, Era un problema que tenía dos partes. La primera parte me pedían demostrar que la función f de x por coseno, perdón, igual coseno de x, cuando x está entre 0 y pi, admite el siguiente desarrollo en serie de Fourier. Era f de x igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito de 8 partido en pi por n partido en 4n cuadrado menos 1. Y esto por el seno de 2nx. ¿Sí? Entonces, de alguna forma tengo que llegar a esa expresión ahora. ¿Sí? Y hay una pequeña indicación que son cositas de trigonometría, ¿sí? Que es recordar que 2 coseno de alfa por seno de beta es igual al seno de alfa más beta menos el seno de alfa menos beta, y que 2 coseno de alfa por coseno de beta es igual al coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. ¿Sí? Esas dos cosas me las entregan, las puedo ocupar. A ver, yo lo que le había dicho, yo iba a hacer lo siguiente. ¿Sí? Para, para poder obtener una serie de Fourier, ¿sí? Según la definición, yo necesito que el intervalo donde estoy trabajando sea un intervalo simétrico, ¿sí? Y en este caso la función que yo tengo la tengo definida solamente para x entre 0 y pi, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con una función auxiliar, ¿sí? Consideremos la función g de x, que la voy a definir de la siguiente forma, ¿sí? Y ahí les voy a decir por qué lo hago de esta forma, ¿sí? Va a valer coseno de x cuando x es, digamos, está entre 0 y pi, entre 0 y pi, va a valer 0 cuando x está, perdón, cuando x vale 0, y va a valer menos coseno de x cuando x está entre menos pi y 0, ¿sí? Lo que estoy haciendo, si se fijan acá, estoy de cierta forma forzando a esta función para que sea una función impar, ¿sí? Por el hecho de, en el fondo, copiar lo mismo que está al lado derecho del 0, copiarlo con signo negativo al otro lado, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago esto, lo que tengo es que esta función es impar. Y lo que va a pasar siempre con una función impar es que su serie de Fourier tiene solamente los términos que tienen seno, ¿sí? Todos los coeficientes asociados a los cosenos, los a sub n que le habíamos puesto, valen todos cero, ¿sí? Entonces ahora, dado que no voy a estar viendo el ejemplo, sino que voy a aprovechar de ir viendo la materia entre medio, vamos a ver eso de ahí. Vamos a considerar una función f definida en un intervalo menos LL a valores en R, continua por trozos. ¿Sí? Que era la condición que necesitábamos solamente para poder definir los coeficientes de la serie, ¿sí? Entonces, vamos a tener que se cumple lo siguiente. Denme un segundito que quiero volver a donde está la definición de los coeficientes. Eh, Luego, si f es par, los coeficientes a sub n se escriben como 2 partido en L por la integral entre 0 y L de f de x por coseno de n pi x partido en
L a de X, y B sub n, y esto para todo n mayor o igual a 0, y B sub n es 0 para todo n mayor o igual a 1. ¿Sí? Y si f es impar, vamos a tener que los coeficientes a sub n valen 0 para todo n mayor o igual a 0, y B sub n vale 2 partido en L por la integral entre 0 y L de f de x por el seno de n pi x partido en L a de x. Eso, ¿sí? Este es el resultado que vamos a ocupar, ¿sí? Y este resultado se demuestra de manera más o menos sencilla, ¿sí? A ver, recordemos primero la definición. ¿Cómo se definían estos coeficientes? Eran integrales, las integrales iban entre menos L y L, ¿sí? Y afuera iban divididos por un 1 partido en L, ¿sí? Entonces fíjense que lo que pasó es que solamente tomé la integral sobre una mitad del intervalo y la multipliqué por 2. ¿Sí? Eso fue lo que hice. ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? Porque resulta que si la función f es par, yo voy a tener que la multiplicación de f por este coseno también es una función par, porque la multiplicación de dos funciones pares también es una función par. Y lo que pasa con una función par es que si yo la integro entre menos L y 0, el resultado de la integral es exactamente el mismo que si la integro entre 0 y L. ¿Sí? Porque hay una simetría, digamos, con respecto al eje Y en el gráfico. ¿Sí? ¿Se ve? La forma, digamos, más formal de demostrar eso es separando la integral entre menos L y L, escribirla como la integral entre menos L y 0 más la integral entre 0 y L, y a la primera aplicarle un cambio de variable, el cambio de variable u igual menos x. ¿Sí? Y al hacer eso, sale directamente. ¿Sí? Ahora, de la misma forma, fíjense que acá, en el caso en que f es impar, si yo multiplico f por el seno, ese producto también es una función par, porque estoy multiplicando dos funciones impares. Esto es como la ley de los signos. ¿Sí? El producto de dos pares me da par, el producto de dos impares también me da par. ¿Sí? Y si hago el producto de una par con un impar, eso me da una función impar. ¿Sí? Entonces, aquí es la misma idea, ¿sí? Porque como esta multiplicación es una función par, puedo mirar solamente la integral en la mitad del intervalo y multiplicarla por 2. ¿Sí? Y ahora, de la misma forma, si estoy en este primer caso, por ejemplo, y f es una función par, al calcular Bn lo que voy a estar haciendo es multiplicar esa f por unos senos. ¿Sí? O sea, voy a estar multiplicando una función par por una impar. Como el resultado es impar, impar ¿qué significa? Básicamente que la parte de la derecha del gráfico coincide con la de la izquierda al tomar esta y rotarlo en 180 grados. ¿Sí? Entonces, todo lo que me integra acá es lo mismo que me integra en la otra parte, pero con el signo cambiado, porque ahora está todo por debajo, entre comillas. ¿Sí? Si es que este gráfico está por arriba, el otro está por abajo. ¿Sí? Lo que hace que la integral se anule. ¿Sí? Y eso es cierto para cualquier función impar. ¿Sí? Y lo mismo acá, si f es impar, al calcularlo a sub n voy a estar multiplicando por un coseno, lo que hace que me dé una función impar como resultado, y por lo tanto la integral es 0. ¿Sí? Entonces voy a anotarlo igual acá, que esto es bastante más general. En general, eh, para una función h impar, bueno, para una función h se tiene que si es par, vamos a tener que la integral entre menos L y L de la función h de x, esto era valores reales, perdón, a de x es dos veces la integral entre 0 y L, ¿sí? Y si es impar, la integral entre menos L y L de h de x a de x es siempre 0. ¿Sí? Y esas cosas, ese es el concepto general, y que al aplicarlo aquí en el cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier, me permite ahorrarme varios cálculos. ¿Sí?
Entonces, todo esto era porque yo había definido esta función g y la forcé para ser impar, ¿sí? Y fíjense que coincide con f en el intervalo que me interesa, que es el intervalo entre 0 y pi, ¿sí? ¿Por qué la extendí de esa forma? ¿Por qué simplemente no tomar la función coseno completa entre menos pi y pi? ¿Sí? Porque resulta que la función coseno entre menos pi y pi es una función par. Y por lo tanto, su serie de Fourier va a tener solamente cosenos. Y yo quiero llegar a una serie que tiene solamente senos, ¿sí? Entonces lo que hago es extender esta función para que resulte una función impar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Profe, justo lo escuché mal que dijo. Así que en el fondo, como yo estoy apuntando a tener una serie que tiene solamente senos, ¿sí? Yo lo que quiero en esencia es que, de nuevo, a ver, denme un segundo. A ver, ahí, ¿se escucha mejor? ¿Está mejor ahí o todavía? Ya. Sí, no sé, de Sí, ahí repente, sí. parece que son los conectores del computador, parece que el jack de entrada ya está medio malito. Ya. Eh, ya, lo que les decía es que, claro, pensando en que mi objetivo es obtener una serie que tiene solamente senos, ¿sí? Yo lo que quiero es que todos los coeficientes asociados a los cosenos, o sea, los coeficientes a sub n, yo quiero que sean todos cero, ¿sí? Y según este lema, ¿cómo puedo lograr eso? Es si la función que voy a ocupar es una función impar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar esta función g que estaba definida solamente entre 0 y pi, y la voy a extender para que ahora esté definida entre menos pi y pi, pero la voy a extender de manera que, pillamente, voy a hacer que la función sea una función impar, ¿sí? ¿Qué haciendo esto aquí? De hecho, esta cuestión es hasta discontinua, ¿sí? En el fondo se ve como así. Vamos a graficarla para que se entienda más o menos la idea. ¿Sí? Entre 0 y pi, esta cuestión hace eso, hace el coseno, ¿sí? En 0 la definí como 0, y hacia acá lo que hice fue tomar menos el coseno de x, ¿sí? Entonces, en vez de repetirse esto como debería ser el coseno normalmente, se va a repetir todo con el signo cambiado, ¿sí? Entonces lo que le agregué fue esto, ¿sí? Y esa función que está ahí es una función impar, y con esa voy a trabajar. ¿Se cacha la idea? Ya. Entonces ahora nos ponemos mano a la obra, ¿sí? Porque resulta que por el lema anterior, sabemos automáticamente que los coeficientes a sub n para la serie de esa función g valen todos cero, ¿sí? Así que con eso estamos listos. Ya no tengo que hacer ningún cálculo, ¿sí? Porque sé que la función g es impar, así que todos esos coeficientes valen cero. Ahora, para b sub n, tenemos lo siguiente. En b sub n dijimos que como es una función impar, esto es 2 partido en L por la integral entre 0 y L de la función g, por el seno de n pi x partido en L, y en este caso mi L vale pi. O sea, esto me queda 2 partido en L por la integral entre 0 y L de la función g. ¿Cuánto vale la función g entre, perdón, esto es pi? ¿Cuánto vale la función entre 0 y pi? Era lo que valía la función que me dieron originalmente, ¿sí? Valía coseno de x, ¿sí? Entonces acá tengo coseno de x y me queda esto multiplicado por el seno de nx, eso integrado con respecto a x. Y bueno, aquí hay que ver cómo resolver esta integral, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ocupar la indicación que nos daban en el problema, que era esta formulita para las trigonométricas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener, mirando eso, va a ser que, déjenme bajar el ejercicio nuevo, ahí está. Esto es exactamente lo mismo que 2 partido en pi,
por la integral entre 0 y pi, y lo que tengo es el coseno de un ángulo por el, de hecho, fíjense que tengo, voy a escribirlo así, convenientemente, ¿sí? Porque tengo ahí dos veces el coseno de un ángulo por el seno de otro ángulo, ¿sí? Entonces, como la primera cosa que estaba en las indicaciones. Entonces, según eso, esto de aquí debiese ser el seno de la suma de esos dos ángulos, o sea, sería acá n más 1 por x, menos el seno de la resta de esos dos, y donde tengo que restar, en el fondo, este menos este, ¿sí? Entonces nos va a quedar, en el fondo, un seno de 1 menos n por x, ¿sí? Pero lo voy a escribir como n menos 1, ¿sí? Lo voy a dar vuelta. Y ese signo que metí acá adentro en el seno lo voy a pasar para acá para afuera, ¿sí? No es por maña, pero da lo mismo, pero a mí me gusta hacerlo así. Ok, entonces tenemos esta expresión, y esta integral de acá la podemos calcular fácil, ¿sí? Esto es 1 partido pi por primitiva de todo eso de adentro, ¿sí? Que esto sería menos 1 partido n más 1 por coseno de n más 1 por x, y primitiva de lo otro, que es menos 1 partido n menos 1 también por coseno, pero ahora de n menos 1 por x. Y todo eso, me quedé sin espacio. Bueno, se entiende, dónde tiene que estar evaluado, ¿sí? En 0 y en pi. Entonces, al hacer esas evaluaciones nos va a quedar 1 partido pi, nos queda en menos esto, y este coseno, ahora me va a quedar acá, coseno de n más 1 por pi. Vamos a tener también acá menos esto de aquí por el coseno de ahora n menos 1 por pi. Y a eso le tengo que restar el resultado de esta expresión al evaluarla en 0. Y en ese caso, los dos cosenos valen 1. ¿Sí? Entonces, y voy a estar restando esas cosas que están con signo negativo, así que me va a quedar más 1 partido n más 1, más 1 partido n menos 1. Ahora, ¿cuánto vale el coseno de una ponderación de pi? De una ponderación entera de pi, eso vale menos 1 elevado a esa ponderación, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar como, voy a anotarlo de esta forma, va a ser menos, a ver, no ya, voy a anotarlo completo mejor. Va a ser menos 1 a la n más 1, partido en n más 1, menos 1 partido n menos 1, y esto, perdón, acá por menos 1 a la n menos 1, y esto más esta suma, 1 partido n más 1, más 1 partido n menos 1. Y aquí puedo jugar un poco con esta expresión, ¿sí? Finalmente puedo cancelar este 1 de acá con ese signo, puedo cancelar uno de aquí también con esto, así que ahora voy a poder factorizar todo eso por menos 1 a la n. Y eso me va a quedar multiplicado por 1 partido n más 1, menos, perdón, más 1 partido n menos 1, y a eso le voy a estar sumando de nuevo lo mismo. Así que esto da 1 partido pi por esta suma, por menos 1 a la n más 1. A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Puedo juntar esta suma, ¿sí? Entonces nos va a quedar acá 1 partido en pi por, va a ser 2n partido en, de hecho lo voy a juntar acá, voy a tirar ese 2 para acá, para que se empiece a parecer un poco más a lo que a lo que quiero obtener. Y acá voy a tener un n cuadrado menos 1. Y esto por este término, menos 1 a la n más 1. ¿Esto qué significa? Así, los coeficientes b sub n cumplen lo siguiente. Valen 0 si es que n es impar,
y vale 4 partido pi por n partido en n cuadrado menos 1, cuando n es par. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la dependencia de n está clara ahí, aparece nomás, ¿sí? Pero si n es impar, esta suma de acá da 0. Y si n es par, esta suma de aquí da 2. ¿Sí? De ahí salen estas expresiones. ¿Sí? Eso implica que la serie, desde n igual 1 hasta infinito, de los coeficientes b sub n por los senos de lo que corresponde, que en este caso sería simplemente n por x, ¿sí? Porque es n por pi por x partido en L, que L vale pi, así que se cancela todo, queda eso. Es, bueno, es lo que se obtiene al reemplazar estos coeficientes aquí adentro, ¿sí? Pero fíjense que como para cada vez que, que el n que estoy tomando es impar, el coeficiente vale 0, lo que voy a hacer es hacer un pequeño cambio de índice acá para recorrer solamente sobre los números pares, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que si voy desde 1 hasta infinito, y voy moviéndome acá por b sub 2n por seno de 2nx. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo, porque los términos impares no hacen absolutamente nada. Y en este caso puedo reemplazar directamente. Esto me da la suma desde n igual 1 hasta infinito, ¿sí? Y tendría que reemplazar ahora, en esta expresión de aquí, tendría que cambiar n por 2n, ¿sí? Así que nos va a quedar un 8 partido en pi por n dividido en 4n cuadrado menos 1. Y eso multiplicando al seno de 2nx. ¿Sí? Que era justamente lo que me pedían demostrar. ¿Sí? O sea, esta función se asocia a este desarrollo en serie. ¿Sí? Nos falta un teorema para poder concluir, ¿sí? Que lo voy a explicar después. ¿Sí? Pero básicamente es bajo qué condiciones yo puedo asegurar que esta serie efectivamente converge a la función que yo estaba trabajando. ¿Sí? Pero por ahora esto, ¿sí? Porque lo que yo quiero hacer es ejemplificar esto. Entonces voy a asumir que la función coseno en el intervalo 0pi coincide con esa serie. ¿Ya? Eso lo vamos a asumir cierto. Que en la parte B me piden demostrar que este es un problema clásico de series de Fourier, ¿sí? Me piden demostrar que pi por raíz de 2 partido 16 es igual a 1 partido 2 al cuadrado menos 1 menos 3 partido en 6 al cuadrado menos 1 más 5 por 10 al cuadrado menos 1 y así. Acá viene un menos 7 partido en 14 al cuadrado menos 1 y así. ¿Ya? Entonces la idea es tomar la parte anterior, ¿sí? Que yo sé que en el intervalo 0pi el coseno de x coincide con esta expresión, y evaluar en un x adecuado. ¿Sí? Porque si se fijan, esto que está acá se relaciona de manera bien cercana con estas fracciones que están aquí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa veo yo? Veo que hay cambios de signo. ¿Sí? Aquí no tengo un menos 1 a la algo que me haga ese cambio de signo, pero tengo este seno. Y ese seno puede tomar, si yo escojo unos buenos ángulos, a medida que n va aumentando, puedo ir tomando valores 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces va a ir intercalando. ¿Sí? ¿Qué otra cosa veo? No hay términos asociados a números pares acá. Si se fijan acá como está como n igual 1, acá n igual 2, n igual 3, n igual 5, n igual 7. Entonces debería yo buscar un ángulo que a medida que voy aumentando n, los valores que van quedando acá dentro del seno vayan cambiando en un ángulo de pi medio, ¿sí? Porque así el seno va a valer 0, después vale un medio, después vale 1, después vale 0, después vale menos 1, después 0, después 1 y así. ¿Sí? Entonces ahí logro que los términos pares desaparezcan y que los términos impares van alternando el signo. ¿Sí? Esas son las cosas que hay que identificar en este tipo de problemas. ¿Sí? Ok, entonces les dejo la pequeña tarea de ver cuál sería el ángulo adecuado para evaluar. Y seguimos en 10 minutos, seguimos a las 15 minutos, seguimos a las 3:30.
¿Hay consultas sobre lo que llegamos hasta esta parte? Ya. El micrófono está funcionando bien, ¿cierto? ¿No está con problema? Por si acaso. Ya. Ahora, le había dejado una pregunta. ¿Alguna idea de cuál podría ser el X que me conviene tomar en esta serie para obtener esto que está, de alguna forma, para obtener esto que está acá a la derecha? Pi medios. A ver, ¿qué pasaría con pi medios? Si pongo pi medios, eh, al evaluar el seno me daría seno de n por pi, ¿sí? Y eso vale 0 para todo natural. Así que no me sirve, ¿sí? Porque al evaluar ahí me da todo 0. Pi cuarto. A ver, si hago pi cuarto, me queda n por pi medio, ¿sí? Y ahí en ese caso, a ver, para n igual a 1 me da pi medio, así que vale 1. Entonces, voy a ponerlo así, da 1 para n igual a 1. Para n igual 2 me da pi, así que esto sería 0. Para n igual 3 me da 3 pi medio, ¿sí? Ahí me da menos 1. Para n igual 4 esto da 2 pi, así que nos da 0, ¿sí? Y esto va, sigue periódicamente, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es cada vez que aumento n en 1, aumento el ángulo en pi medio, ¿sí? Así que ese es justamente el ángulo que necesito, ¿sí? Otro indicio de que el ángulo tenía que ser pi cuarto es que finalmente esto dijimos que era igual al coseno en el intervalo 0 pi, ¿sí? Así que si evalúo el coseno, en pi cuarto me da raíz de 2 partido 2, ¿sí? Y ahí me hace aparecer esta raíz de 2 que está acá a la izquierda, ¿sí? Esos son como los dos indicios que pueden indicar eso, ¿sí? Son los cambios de signo y que me tienen que sobrevivir solamente los términos impares. Y claro, la otra es que ver claro, es que se ponen los pares o bien ver que aparece esa raíz de 2 ahí entre medio, ¿sí? Son las dos formas de verlo. Entonces, evaluemos la serie en pi cuartos. Entonces, en ese caso nos queda la suma desde n igual 1 hasta infinito de 8 partido pi por n partido en, y este 4n cuadrado lo voy a anotar convenientemente como 2n al cuadrado, menos 1. Y eso ahora me va a quedar multiplicado por el seno de n veces pi medio, ¿sí? Y como decíamos recién, esto de acá, cada vez que n es un número par, me da 0, ¿sí? Así que voy a reescribir esto recorriendo solamente los números pares. Perdón, solamente los números impares. Esto me da la suma desde n igual 1 hasta infinito. Y esto nos va a dar 8 partido pi. Nos va a quedar acá tengo que convertir esto, entonces ahora este n es en realidad un 2n menos 1, ¿sí? Porque ahí estoy tomando todos los impares desde el 1 en adelante. Acá abajo nos va a quedar 2 por 2n menos 1 al cuadrado, y eso menos 1. Y esto ahora multiplicado por lo que valga el seno en 2n menos 1 por pi, partido en 2, ¿sí? Ahora, esa expresión yo la puedo manejar un poco. Eso es finalmente como... Eh, lo voy a anotar acá abajo. El seno de 2n menos 1 por pi dividido en 2 es exactamente lo mismo que el seno de pi, de n por pi, perdón, menos pi medios, ¿sí?
Si eso está bien, sí, está bien. Entonces nos queda eso. ¿Y esto qué es? Según la fórmula de suma del seno, una suma de ángulos, esto sería el seno de n por pi por el coseno de menos pi medios técnicamente. ¿Ya? Eso. Y aquí, como tengo un menos ahí, me queda un menos acá y nos va a quedar coseno de n por pi por el seno de pi medios. Y aquí tenemos directamente que todo esto de aquí vale 0, ¿sí? De hecho, porque los dos términos de ese producto valen 0, ¿sí? Y esto último que nos queda acá es menos el coseno de npi, que eso vale, vamos, yo puedo, eso vale menos 1 a la n, y eso multiplicado por el seno de pi medios, que vale 1, ¿sí? Así que nos queda esa expresión de ahí. Por lo tanto, la serie evaluada en pi cuarto, que era esto de aquí, termina siendo igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito de 8 partido en pi por 2n menos 1 partido en 2 veces 2n menos 1 al cuadrado menos 1. Y eso, esto lo voy a anotar de esta forma. Esto es por menos 1 a la n más 1. ¿Sí? Eso es lo que nota. Y si yo empiezo a escribir esta serie por extensión, tenemos este factor 8 partido pi, que va a estar afuera. Y adentro, ¿qué nos va a quedar? Tenemos el primer impar, 1, partido el doble de ese impar, 2 al cuadrado menos 1. Y el signo que tiene ahí es positivo, ¿sí? Porque para n igual a 1, esto de acá me da 2. ¿Sí? Entonces parto con un signo positivo. Después el signo cambia, menos. Después voy por el segundo impar, el doble del segundo impar al cuadrado, menos 1. Y eso. El siguiente, ahora tengo un signo más, ahora me queda el tercer impar, el doble de ese tercer impar al cuadrado, menos 1. Después 7 partido 14 al cuadrado menos 1, y así. O sea, es justamente la serie que me pedían estudiar, ¿sí? Esta suma que está aquí a la derecha. ¿Sí? Por lo tanto, así, la suma pedida es igual a pi octavos por el coseno de pi cuartos, ¿sí? Porque al lado izquierdo tenía coseno de x, y lo igualé en pi cuartos, y ahora estoy eliminando ese 8 partido pi que está como factor común, ¿sí? Y esto es pi por raíz de 2 partido en 16. ¿Sí? Así que se cumple que esta suma es igual a esta expresión de acá abajo, que es justamente lo que me pedían demostrar. ¿Sí? No, no, son cosas completamente aparte. Son cosas completamente aparte. Porque las de Fresnel, finalmente, yo siempre he dicho eso, son aplicaciones simplemente del teorema de los residuos. ¿Sí? No es una cuestión así como de materia. ¿Sí? Son integrales que se sacan ocupando el teorema de los residuos, que sin el teorema de los residuos no hay herramientas para poder calcular esas integrales. Ese es el asunto. ¿Sí? Eh, eso. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo funciona este asunto de las series de Fourier y qué aplicaciones se le puede dar? ¿Sí? Una aplicación típica de las series de Fourier es justamente esto, es el cálculo de series numéricas, ¿sí? No es series de potencia, sino que es series numéricas, eh, ocupando, digamos, la serie de Fourier de alguna función adecuada. ¿Sí? Así como antes se calculaban integrales reales ocupando la integral compleja de una función adecuada sobre una curva adecuada, con la serie de Fourier lo que se hace es calcular series numéricas ocupando la serie de Fourier de alguna función adecuada. ¿Sí? Ahora, en este ejemplo,
asumimos que la serie no solamente se obtenía de la función coseno, sino que además se asumió que esta serie de hecho converge a coseno de x para todo x en el intervalo 0pi, ¿sí? Y no tenemos ninguna herramienta hasta ahora que nos permita concluir eso. O sea, yo lo único que hice fue tomar una función, tomar la definición de los coeficientes de Fourier, ¿sí? De los coeficientes de la serie de Fourier, y me armé la serie. ¿Sí? Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna herramienta que nos permita decir, bueno, pero en este caso la serie efectivamente converge a la función para todo punto, ¿sí? Y bueno, esa herramienta la vamos a definir ahora. Teorema. Este es el teorema importante acá, ¿sí? Y de hecho con esto vamos a cerrar el asunto de las series de Fourier. ¿Sí? En el apunte hay varios teoremas de convergencia, ¿sí? Ya habla de convergencia en media cuadrática y convergencia uniforme y todo eso. La que nos interesa a nosotros es la convergencia que vamos a ver ahora, que es la convergencia puntual, la convergencia en cada punto de donde está definida la función, ¿sí? Entonces, si f de menos L a L a R es continua por trozos, ¿sí? Que esto lo pedíamos siempre para poder definir al menos los coeficientes de Fourier, ¿sí? Es continua por trozos y con derivada por la izquierda y la derecha en todo punto x entre menos L y L. Ojo con esto, ¿sí? Voy a hacer la acotación ahora al tiro para que no se nos vaya a olvidar. Esto no necesariamente significa que la función es derivable en todos los puntos del intervalo, ¿sí? Yo solo estoy pidiendo que la derivada por la izquierda y por la derecha existan, ¿sí? Un ejemplo de una función que cumple eso en todo el intervalo y que no es derivable necesariamente es la función valor absoluto, ¿sí? Fíjense que en el cero la derivada por la derecha existe y vale 1, la derivada por la izquierda también existe y vale menos 1, pero la función en cero no es derivable, ¿sí? De todas formas, la función valor absoluto cumple esta hipótesis, ¿sí? Porque yo solamente necesito que las derivadas por la izquierda y la derecha existan. No me importa que la derivada en sí, como la derivada completa, digamos, me da lo mismo si es que existe o no, ¿sí? Y eso es importante porque si se fijan, acá estoy hablando incluso de que la función es continua por trozo. O sea, tiene puntos de discontinuidad entre medio, ¿sí? O sea, ahí imposible que sea derivable, ¿sí? Pero lo que, claro, puede tener puntas, puede tener saltos así también, ¿sí? Puede tener todo eso. Pero lo único importante es que la pendiente, cuando yo me voy acercando a ese punto, ya sea por el valor que tiene la función acá por la derecha o por acá por la izquierda, ¿sí? Tienen que existir, ¿sí? Eso es lo que se pide. Yo creo que es como la primera vez que se ocupa para algo, digamos, más práctico, el hecho de las derivadas por la izquierda y la derecha, ¿sí? Como que en el curso no sé si dentro del cálculo diferencial probablemente las definieron, pero nunca se ocupan, ¿sí? Acá tiene una utilidad, ¿sí? Vamos a pedir solamente eso, que las derivadas por la derecha y por la izquierda existan en todo punto del intervalo abierto menos LL. Eh, Vamos a pedir también que con derivada por la derecha en x igual menos L y por la izquierda en x igual a L, ¿sí? Ahí estoy viendo las derivadas,
¿sí? La única forma que puedo definir la derivada es los extremos del intervalo, porque fuera de ese intervalo, en teoría, la función podría estar indefinida, entonces no puedo calcular la derivada en sí, pero me basta con la derivada por el lado que sí puedo calcularla. ¿Sí? Entonces, la serie de Fourier que se obtiene calculando los coeficientes usando la función f, y eso es lo que llamamos la serie de Fourier de f, ¿sí? Es convergente para todo x entre menos L y L. No, porque en menos L la función está definida solamente hacia su derecha, ¿sí? Así que es la derivada por la derecha. ¿Sí? Entonces la serie de Fourier de f es convergente para todo x en menos LL. En los extremos del intervalo, la serie converge a f de L más f de menos L dividido 2, o sea, lo que hace la serie de Fourier en los extremos del intervalo donde queda definida, lo que hace es tomar el promedio de los valores que toma la función, ¿sí? Y se queda con ese valor. Para x que esté dentro del intervalo menos LL, el valor de la serie es f de x, salvo en aquellos puntos donde f es discontinua. En cuyo caso, el valor de la serie es f de x más f de x menos partido 2, donde f de x más y f de x menos representan los límites laterales de f en x por la derecha y la izquierda respectivamente. A ver, en resumen, la serie de Fourier, ¿qué hace? Si tiene esta función que tiene estas propiedades de derivabilidad, que son débiles de cierta forma, ¿sí? Porque no estoy pidiendo derivabilidad en sí de la función, sino que estoy pidiendo solamente existencia de derivadas por la izquierda y la derecha. Bajo esas condiciones, la serie de Fourier respeta el valor de la función en todos los puntos donde la función es continua. ¿Sí? Ahora, ¿dónde la cosa cambia? En cada punto de discontinuidad, si es que va a haber un salto necesariamente, el valor que va a tomar la serie, si la función por acá arriba viene así y por acá, por este otro lado, viene por acá abajo, ¿sí? El valor de la serie va a ser el punto que está justo al medio, va a ser el promedio de esas dos cosas. ¿Sí? Y lo mismo pasa en los extremos del intervalo. ¿Sí? La serie acá, llegando al extremo del intervalo, podría ir subiendo y llegar acá arriba, pero al otro lado venía por abajo, entonces, como, digamos, como un compromiso entre la serie, así como para portarse bien, entre comillas, lo que hace es, en esos puntos de los extremos, tomar el mismo valor y que corresponda al promedio de los valores que tomaba la función. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Tiene que ser así, porque si se fijan, por cómo está definida una serie de Fourier, el resultado que da
de hecho queda definido no solo en el intervalo menos LL, sino que queda definido en todos los reales, y resulta ser una función periódica, ¿sí? Con periodo 2L. Entonces los valores se tienen que ir repitiendo, y por eso como que en los extremos del intervalo toma el promedio, como para que resulte la periodicidad en el fondo, ¿sí? Eso es el teorema de convergencia importante. Entonces, apliquémoslo al ejemplo anterior. Aplicado al ejemplo anterior, donde teníamos la función g de x, que era igual a coseno de x si es que x está entre 0 y L, entre 0 y pi, perdón. Valía 0 si es que x era 0, y valía menos coseno de x si es que x era un número entre menos pi y 0. ¿Sí? Entonces, primero, esta función cumple con toda esta hipótesis, ¿sí? Resulta que hay un punto acá donde de hecho esta cuestión, sí, técnicamente acá hay un punto donde esta cuestión falla, ¿sí? La hipótesis, ¿sí? Porque en x igual 0 no tengo derivada ni por la derecha ni por la izquierda, ¿sí? Pero eso lo puedo arreglar, porque para esta función en particular es un solo punto, ¿sí? Y esto después pasa por derivadas, perdón, pasa por integrales, ¿sí? Así que en realidad yo podría arreglar esta función y me va a dar exactamente la misma serie de Fourier, ¿sí? Y podría eliminar esto acá y dejarlo así, ¿sí? Y en ese caso las derivadas por la derecha y por la izquierda sí existen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? En los extremos, ¿sí? Vemos que g de menos pi vale, bueno, menos coseno de menos pi, que eso es coseno de pi, que es menos 1, así que esto vale 1. Y g de pi vale coseno de pi, que es igual a menos 1, ¿sí? Entonces estas dos cosas me dicen que en los extremos, que sería en pi, perdón, en menos pi y pi, que son los extremos del intervalo, la serie converge a 0, que es el promedio entre 1 y menos 1, ¿sí? Eh, en los intervalos menos pi, coma 0, abierto, ¿sí? Eh, la función, perdón, la serie converge a menos coseno de x, ¿sí? Porque ahí en esa parte la función es continua en toda esa parte, ¿sí? Y de hecho sus derivados por la izquierda y la derecha existen porque es una función derivable, ¿sí? En el intervalo 0 pi, la serie converge a coseno de x. Y aquí está el punto este es el punto importante, ¿sí? Este teorema ahora me asegura que si tomo cualquier x que esté entre 0 y pi, la serie vale exactamente lo mismo que coseno de x, que era lo que necesitábamos, ¿sí? Y por último, en x igual 0, la serie converge a 0, ¿sí? ¿Por qué converge a 0? Porque si miro la función g, voy a mirar el gráfico que teníamos acá arriba, si me acerco a 0 por la derecha, esto tiende a 1. Si me acerco a 0 por la izquierda, esto tiende a menos 1, ¿sí? Entonces, en 0, ahí en ese punto, la serie va a converger al promedio de esos dos valores, porque aquí hay una discontinuidad de la función, ¿sí? Y el promedio de esas dos cosas vale 0. Eso. Así que esto termina de justificar el ejemplo anterior, ¿sí? Ahora con esto puedo concluir en qué partes la serie de Fourier va a ser convergente a la función que corresponde.
¿Sí? ¿Queda claro? Ya. A ver, con esto cerramos el capítulo de serie de Fourier, ¿sí? Y ya nos va quedando una sola clase, que va a ser la clase que voy a hacer el día miércoles, ¿sí? A ver, no se los voy a pedir, ¿sí? Pero les voy a decir lo siguiente. Sería ideal si es que pudiesen llegar al menos con una pequeña lectura de los capítulos, así bien por encima, ¿sí? De los capítulos 15, no, del capítulo 15, no, el capítulo 15 no, olvídenlo, el capítulo 15 no, del capítulo 16, ¿sí? Una leída bien por encima del capítulo 16, ¿sí? Como para que al menos sería bueno que puedan llegar con la noción de qué es una ecuación en derivadas parciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el tiempo estoy viendo que la clase la voy a tener que hacer directamente con un ejemplo, ¿sí? Entonces, no va a ser lo más pedagógico, pero les pido un poco de su parte. Si es que pueden leer un poquito de eso como para al menos tener claro qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Que en el fondo va a ser tomar una ecuación, convertirla en un par de EDOs, resolver esas EDOs y después escribir una solución como una serie que se va a parecer mucho a una serie de Fourier y después buscar los coeficientes de la serie de Fourier que corresponda para una función dada, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Y con eso ya estaríamos cerrando el curso porque no vamos a alcanzar a hacer más, ¿sí? Que nos quedó pendiente, completamente pendiente la parte de la transformada de Fourier, ¿ya? Eh, eso, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Ok, ¿sí? Para Cauchy-Bursat, ¿siempre debo reparar las singularidades o puedo a veces ignorarlas? A ver, si es que hay singularidades, lo que te dice el teorema de Cauchy-Bursat es que integrar sobre una curva, y si esa curva encierra singularidades, que en realidad eso es como parte del desarrollo con el cual llegamos al teorema de los residuos. Si están estos puntos conflictivos, Cauchy-Bursat te dice que integrar en sentido antihorario sobre esa curva es lo mismo que eh, integrar en pequeños círculos alrededor de esos puntos conflictivos, en sentido antihorario también, y sumar todos esos resultados. Ahí después la pregunta que surge es cómo calculo esas integrales. Eh, y ahí lo que sale es que, claro, si la singularidad es reparable, esa integral va a dar cero, porque en el fondo finalmente la integral, como está por una curva que está alejada del punto, no va a distinguir si la función que yo estoy trabajando es la función original o una reparación por continuidad de la función. Entonces la va a considerar como una función que es holomorfa en todas partes igual, ¿sí? Ahora, si es un polo, ya es distinto. Y hay que ocupar directamente el teorema de los residuos, ¿sí? Claro, es que es como para justificar, o sea, es como decir, en el fondo es tirar este teorema, ¿sí? Es decir, bueno, si la función es holomorfa en todas partes y en este punto tiene una singularidad, pero esa singularidad es reparable, en el fondo lo que estoy haciendo es hablar de una función que es holomorfa en todas partes, excepto en ese punto, pero además es continua en ese punto, ¿sí? O tiene una versión continua en ese punto, ¿sí? Y por lo tanto, es holomorfa en todas partes, ¿sí? Es como ese es el argumento que se da por debajo para esas cosas, ¿sí? Eso es consecuencia del teorema de Taylor. Probabilidad de que bajen la nota. A ver, todo eso debería pasar por un análisis más o menos, digamos, estadístico de las notas, ¿sí? A ver, dame un segundo. Sí, sí, si es que se puede reparar, tenéis que decirlo, ¿sí? Si es que una singularidad reparable, hay que decir, ¿sí? Y decir por qué, ¿sí? No solamente decirlo, sino que hay que argumentarlo, como dices tú. De nada. Eh, a ver, dentro de todo, sobre todo las notas del control 2 estuvieron bastante buenas. Eh, y como les mencioné en algún momento, ¿sí? No hay que perder el foco de que en realidad la exención del examen no es, podríamos decirlo así, no es un derecho o un privilegio, ¿sí? Eh, entonces,
eso hay que verlo. Yo creo que va a finalmente depender de las notas del control 3. ¿Sí? Yo creo que ahí lo que vamos a hacer después es ver los promedios, sentarnos, ver cómo están las exenciones y decidir a partir de ellos si es que se baja la nota. ¿Sí? Y eso sería considerando el universo de todas las secciones juntas. ¿Sí? Así que es una cuestión que tenemos que hacer a nivel de coordinación. ¿Ya? La posibilidad existe, o sea, no les voy a decir no, no se va a bajar. Mentira, porque eso siempre se termina conversando. ¿Sí? Pero tampoco se confíen en que se va a bajar. ¿Sí? Puede que sí, puede que no. Depende mucho de cómo, de cómo termine después ese análisis final de las notas. ¿Sí? De nada. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ya. Yo creo que igual ahora, de ahora hasta las 6 de la tarde, yo creo que lo más probable es que igual voy a estar disponible en Discord, ¿ya? Por si tienen alguna duda de última hora, ¿ya? Y eso, ¿sí? Nos estamos comunicando ya el día miércoles, la última clase, y de ahí, bueno, obviamente seguir en contacto ya pensando en el examen, ¿sí? Ya, que estén bien, que les vaya bien hoy día. Mucho éxito. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.